Voy a empezar diciendo que el síndrome metabólico, con todas las críticas que pueda tener, es la agrupación de una serie de factores de riesgo cuya prevalencia va aumentando significativamente y sobre todo en nuestra región, lo cual tiene una relación directa con la obesidad y sobre todo con la obesidad visceral. Vamos a ver cuáles son los mecanismos generadores de la dislipidemia aterogénica, que es la dislipidemia propia del síndrome metabólico. Entonces, aquí está la interrelación entre aterosclerosis y resistencia a la insulina. Este concepto de resistencia a la insulina es central en el mecanismo de la dislipidemia del síndrome metabólico. Aquí tienen la resistencia a la insulina y toda la serie de cambios y de factores de riesgo relacionados con ello. Me voy a orientar fundamentalmente a la dislipidemia de esta condición, que se caracteriza por hipertrigliceridemia, niveles bajos de HDL y LDL densas y pequeñas, que esas obviamente no las medimos, sino que las inferimos en la práctica diaria. Y aquí está, y vuelvo a insistir, que fíjense lo interesante, el colesterol de LDL clásico no forma parte del concepto de la dislipidemia del síndrome metabólico. Vamos a ver la patogénesis. Todo esto es la fisiopatología, porque desde mi percepción es la forma de poder entender cómo abordar esta condición. ¿Qué sucede en la resistencia a la insulina? En la resistencia a la insulina va a haber a nivel del tejido adiposo una resistencia a una hormona, a una lipasa hormonosensible. Esa lipasa es sensible a los efectos de la insulina, pero como hay una condición de resistencia a la insulina, esa lipasa no está inhibida por la insulina y permite la hidrólisis del tejido adiposo. Como resultado de esa hidrólisis, se va a generar una gran cantidad de ácidos grasos no esterificados, y esos ácidos grasos no esterificados van a ir al hígado y van a ser el sustrato principal para la síntesis de las VLDL, que son fundamentales en el mecanismo de esta dislipidemia. Pero adicionalmente, en la síntesis hepática de las VLDL, tenemos al efecto que la resistencia a la insulina tiene sobre las apolipoproteínas B100, que es la apolipoproteína fundamental de las VLDL. ¿Y qué sucede? Que cuando yo tengo una condición de resistencia a la insulina, la degradación intracelular hepática de la apolipoproteína B100 está disminuida. Entonces tengo más ácidos grasos que llegan al hígado, tengo una mayor permanencia o concentración de apolipoproteína B100 y adicionalmente, al haber resistencia a la insulina, está activada una proteína que se llama la proteína de transferencia microsomal de triglicéridos. ¿Qué hace? Ensamblar los ácidos grasos, las ApoB, para que el hígado sintetice y libere las VLDL. De manera que en la patogénesis de la dislipidemia aterogénica, una de las condiciones fundamentales es el aumento de la producción hepática de las VLDL. Adicionalmente, viene la disminución de la eliminación o el clearance de las VLDL y de los kilomicrones. ¿Por qué se produce esto? Porque la lipoproteína lipasa, que es la que se encarga de deslipidizar a las VLDL, también su actividad está en relación con la sensibilidad a la insulina. Como aquí hay resistencia a la insulina, la actividad de la lipoproteína lipasa está disminuida. Por lo tanto, el metabolismo de las VLDL está enlentecido. Adicionalmente, en la condición de resistencia a la insulina, la actividad de los receptores de LDL en el hígado está disminuida
y va a haber una mayor competición entre los distintos remanentes de las lipoproteínas ricas en triglicéridos por su unión con los receptores de LDL en el hígado. Y aquí tenemos la combinación de una disminución en el clearance de los VLDL y kilomicrones, y esto asociado a un aumento en la producción hepática de las VLDL. En el intestino, que es el sitio donde se generan las lipoproteínas enriquecidas en triglicéridos llamadas kilomicrones, esta proteína de transferencia microsomal de triglicéridos en presencia de resistencia a la insulina está aumentada su expresión. Y como resultado de esa aumentada expresión de esta proteína va a haber un mayor ensamblaje de las apolipoproteínas B48 y los ácidos grasos para aumentar la producción de kilomicrones. Como ustedes pueden ver, la dislipidemia heterogénica entonces se va a caracterizar por un aumento significativo de las lipoproteínas ricas en triglicéridos. ¿Y esto qué va a condicionar? Va a condicionar a un aumento en estas lipoproteínas tanto en ayuno como en condiciones postprandiales. Y sabemos con claridad que la lipemia postprandial es un factor promotor para el desarrollo de aterosclerosis. ¿Qué sucede cuando yo tengo lipoproteínas enriquecidas en triglicéridos aumentadas en el plasma? Voy a regresar a esta presentación en un momento. Aquí tienen ustedes el aumento en los ácidos grasos libres en el hígado. Estos llegan al hígado y el hígado aumenta las VLDL, con lo que está aumentado los triglicéridos, las ApoB y las VLDL. En este momento se activa esta proteína, que es la proteína de transferencia de ésteres de colesterol. ¿Y cuál es la función que tiene esta proteína? Sacar los triglicéridos de las VLDL y llevarlos a las HDL. Pero a cambio de ello necesita transferir ésteres de colesterol de las HDL a las VLDL. De manera que bajo esta condición voy a tener HDLs enriquecidas en triglicéridos, empobrecidas en ésteres de colesterol, y VLDL que están enriquecidas en ésteres de colesterol. ¿Qué sucede cuando las HDL están enriquecidas en triglicéridos? Son un sustrato para la lipasa hepática, y la lipasa hepática, actuando sobre las HDL, degrada las ApoA1, que son la lipoproteína fundamental de las HDL, y estas ApoA1 son eliminadas por el riñón. Pero no solamente que la proteína de transferencia de ésteres de colesterol hace esto con las HDL, sino que también, actuando con las LDL, transfiere los triglicéridos a las LDL y las LDL transfieren el ésteres de colesterol a las VLDL. Y como resultado de esto vamos a obtener las LDL densas y pequeñas, que son las partículas fundamentalmente aterogénicas. Ahora sí, regreso un poco acá y termino el cuadro en donde ya veíamos por qué teníamos una condición de lipoproteínas enriquecidas en triglicéridos aumentados, con una actividad aumentada de proteína de transferencia de ésteres de colesterol, aumento en la actividad de la lipasa hepática, disminución de la actividad de la lipoproteína lipasa, con lo cual están aumentadas las partículas de LDL densas y pequeñas y están disminuidas las partículas de HDL colesterol. Con esto, en una forma muy sencilla y muy resumida, he tratado de que se observen cuáles son los mecanismos generadores de esta dislipidemia. Muy bien, entonces, siempre se nos ha dicho que el LDL colesterol es el objetivo principal y es el generador de los procesos ateroscleróticos. Pero cuando nosotros vemos
las concentraciones plasmáticas de LDL, vemos que podemos estar en dos escenarios que son completamente diferentes. En condiciones en las que no hay resistencia a la insulina y no hay diabetes, tenemos, miren, el número de partículas de LDL que están más cargadas de ésteres de colesterol, y en esta esfera anaranjada están las ApoB. Aquí tenemos una concentración entre comillas normales de LDL, y ustedes pueden observar que si nosotros medimos la masa de LDL, aquí puede ser muy parecida a la masa de LDL que vemos en condiciones de resistencia a la insulina, síndrome metabólico y diabetes. Pero estas LDL son completamente diferentes a las LDL normales. Estas LDL densas y pequeñas se caracterizan por estar cargadas de triglicéridos, empobrecidas en ésteres de colesterol. La masa de LDL va a ser muy parecida a ellas, pero miren las concentraciones de ApoB. Las concentraciones de ApoB en estas personas van a ser significativamente más altas. Y esto tiene alguna correlación con los estudios epidemiológicos que se han visto, y vemos que sí. En el InterHeart, las concentraciones de ApoB y no HDL, es decir, todo el colesterol que no tiene que ver con las HDL, son los que mayor predicción tienen para el desarrollo de aterosclerosis. Y vamos a ver cuáles son las características de las LDL densas y pequeñas. Las LDL densas y pequeñas tienen una mayor capacidad de ser oxidadas que el LDL normal. Y el LDL que no es oxidado no es aterogénico, de manera tal que siendo estas LDL densas y pequeñas y con mayor capacidad de oxidación, estas son las que tienen mayor predisposición para formar aterosclerosis. Adicionalmente, el reconocimiento de ellas por parte de los receptores de LDL está disminuido, de manera que la permanencia de ellos en el plasma es mayor. Como son partículas más pequeñas, hacen una transmigración más fácil al endotelio y pasan a la íntima vascular, y en la íntima son reconocidos por los receptores barredores de los macrófagos para ser la fuente para la formación de células espumosas, y tienen una mayor afinidad por los proteoglicanos que se encuentran a nivel de la íntima vascular, de manera que su tiempo de residencia, su capacidad heterogénica es mucho mayor. Podemos sintetizar entonces que la resistencia a la insulina está permitiendo una mayor producción hepática de VLDL, va a permitir que haya una disminución en el clearance de las partículas enriquecidas en triglicéridos y también un aumento en la producción de kilomicrones por parte del intestino. Y a través de la activación de la proteína de transferencia, una mayor formación de LDL densas y pequeñas, y también van a haber una disminución en las concentraciones de HDL. Aquí tienen el triángulo perfecto, miren las lipoproteínas enriquecidas en triglicéridos, que todas tienen ApoB y todas son aterogénicas y no todas son medidas por la LDL que nosotros tradicionalmente evaluamos en el perfil lipídico de riesgo de un paciente. Y están en estas lipoproteínas ricas en triglicéridos los kilomicrones, las VLDL, muy importantemente los remanentes de kilomicrones y de LDL, y su permanencia en el plasma muy prolongada, lo que permite una lipemia postprandial larga. Y todo esto lleva, junto con la disminución de las HDL y el aumento de las LDL densas y pequeñas y el aumento de la ApoB, a un proceso inflamatorio crónico y a un proceso de aterosclerosis prematura y enfermedad cardiovascular.
Sobre esto prácticamente no voy a conversar porque es tema de la siguiente charla, pero hay que pensar que el eje central del manejo de la dislipidemia son las estatinas. El objetivo principal es el LDL, pero no olvidemos también que hay objetivos secundarios y dentro de los objetivos secundarios está el no HDL. Y me gustaría ver cómo discutir con ustedes este análisis en donde está el riesgo cardiovascular cuando uno logra los objetivos de LDL. Y aquí, miren, cuando los objetivos de LDL no son logrados, ¿ya? Y los objetivos de no HDL se logran, los objetivos de LDL, se logran, y los objetivos de no HDL también, es cuando el riesgo cardiovascular es menor. Con esto pretendo a ustedes darle estos mecanismos fisiopatológicos de por qué se genera la dislipidemia del síndrome metabólico e insistir en el riesgo cardiovascular que la dislipidemia del síndrome metabólico tiene y de que tenemos que también, aparte de nuestro objetivo principal de controlar los niveles de LDL, también tener la posibilidad de pensar que los objetivos secundarios de no HDL y de ApoB también tienen que estar en nuestra consideración cuando enfrentamos el manejo de los pacientes con dislipidemia. Les agradezco mucho por su atención.